En este video quiero decirles cuál es mi postura sobre la cuestión de la materia oscura o la gravedad modificada. Como dije en mis dos videos anteriores, tenemos mucha evidencia observacional de que estamos malentendiendo algo sobre la forma en que funciona el universo. O bien debe haber un nuevo tipo de materia, la llamada materia oscura, o la gravedad funciona de manera diferente a lo que Einstein nos enseñó, y esto se llama gravedad modificada. Si le preguntas a un astrofísico, te dirán que la materia oscura puede explicar todas las observaciones, mientras que la gravedad modificada no puede, y por lo tanto, la materia oscura es la mejor explicación. Durante mucho tiempo pensé que este era un argumento razonable, pero ya no lo creo. Antes de decirte por qué cambié de opinión, quiero que hagas un pequeño experimento mental. Imagina que es el siglo XVIII y eres Daniel Bernoulli y acabas de descubrir las ecuaciones clave de la dinámica de fluidos. Los has probado de un lado a otro y funcionan muy bien. Ahora desea que todos sus colegas verifiquen estas ecuaciones por usted, de modo que les envíe cartas y les pida que repitan su experimento y que informen si las ecuaciones funcionan. Uno tras otro, todos escriben, sí, las ecuaciones funcionan muy bien, eres un genio. Excepto por el chico de Alaska que dice que eres un idiota. Ahora puede ir y agregar todo tipo de parámetros a sus ecuaciones e intentar explicar por qué el agua a veces permanece en forma de vaso, pero eso sería completamente una locura. ¿Qué quieres hacer? En cambio, es ir y buscar parámetros ambientales que expliquen por qué el agua a veces se comporta de manera diferente. Volvamos ahora a la materia oscura. Los astrofísicos normalmente describen la materia oscura como un fluido. Y sé que esto puede ser confuso, pero un fluido puede ser un gas. Describir la materia oscura como un fluido funciona muy bien para el universo primitivo y para el fondo cósmico de microondas y para los cúmulos de galaxias. No funciona tan bien para las galaxias. Para las galaxias, la gravedad modificada es la explicación mucho más simple. Entonces, ¿debería ir ahora y agregar todo tipo de parámetros a las ecuaciones para la materia oscura para que se ajusten a las galaxias? Creo que es tan loco como tratar de explicar el hielo agregando todo tipo de parámetros a las ecuaciones de la hidrodinámica. Lo que deberíamos hacer es buscar parámetros ambientales que separen un comportamiento del otro. Creo que lo que los datos intentan decirnos es que la materia viene en dos diferentes fases, y tenemos que usar diferentes ecuaciones para cada fase. La primera vez que me encontré con esta idea fue en un artículo de 2015 de Bereshian y Curie. Señalaron que la estructura matemática de la gravedad modificada se parece mucho a la estructura matemática de un superfluido, por lo que las dos fases de la materia oscura no lo son, como en el caso del agua, un líquido en un sólido, pero es un fluido y un superfluido. ¿Qué es un superfluido? Un superfluido es un fluido que no tiene fricción interna y que tiene correlaciones cuánticas, que abarcan distancias muy largas. En el caso de la materia oscura, estas correlaciones pueden abarcar galaxias enteras. Ahora, la idea de que dark matter puede formar un superfluido no es nueva. Lo nuevo aquí es que el superfluido da lugar a una fuerza que actúa sobre la materia normal. Esta nueva fuerza es la razón por la cual los efectos de la materia oscura superfluida pueden verse como gravedad modificada. Si recuerdas lo que te dije antes, puedes usar esta fuerza para calcular la relación entre la velocidad de una estrella y la distancia desde el centro galáctico. Si dibuja esto en un gráfico, entonces la fuerza que obtiene de la atracción gravitacional normal de la materia normal no es suficiente para explicar las observaciones. Si ahora agrega la fuerza que proviene del superfluido, funciona bien. Así que déjenme aclarar que esta fuerza adicional no es la extracción gravitacional del superfluido. En realidad, es una nueva fuerza que proviene de la interacción del superfluido con la materia normal. Pero si desea que la materia oscura se condense en un superfluido, necesita que esté fría, y necesita un potencial gravitacional que sea lo suficientemente profundo como para crear suficiente presión. Estas condiciones no se cumplen en el universo primitivo y no se cumplen en los cúmulos de galaxias. Se cumplen en las galaxias, y esto explica por qué la gravedad modificada a veces funciona y otras no. Suena bien, pero no es tan simple. Realmente, lo que acabo de decir es simplemente palabras y las ecuaciones para respaldarlo aún no están del todo
El mayor problema es que no se entiende muy bien exactamente bajo qué condiciones dark matter forma un superfluido. También hay diferentes tipos de partículas que pueden formar un superfluido y no está claro cuál se ajusta mejor a los datos. Otro problema es que realmente no se entiende bien cómo se condensa un fluido en un superfluido en un espacio-tiempo curvo. Esto se debe a que las personas que normalmente estudian superfluidos no tienen que pensar demasiado en la gravedad. Si lo tienen en cuenta, es un gradiente vertical en el laboratorio, pero no se puede describir la formación de galaxias con eso. Puedes distinguir experimentalmente esto, tipo de materia oscura superfluida de la materia oscura normal. Yo creo que tú puedes. Esto es algo en lo que he estado trabajando con un estudiante de doctorado en el último año. Se llama Tobias Mistele. Tal vez te diré algo sobre esto en otro momento. El mensaje que quiero transmitir aquí es que creo que es un error considerar la materia oscura y la gravedad modificada como dos teorías en competencia, cada una de las cuales debe hacerse para que se ajuste a todos los datos. Para mí, los datos dicen que la respuesta es una combinación de ambos.